Mucha gente piensa que Fran Escribá debe ser sustituido del Real Zaragoza. Hoy vengo al canal a hablar de los 4 entrenadores que más me encajarían en el equipo. Comenzamos. Ya estoy aquí y tenía ganas de hablar de entrenadores en el canal, porque es verdad que llevo unos días sin subir vídeo, he estado súper liado, de hecho no he podido ni siquiera ver los 2 últimos partidos del Real Zaragoza, para que os hagáis a la idea. He leído varias cosas, he leído sobre todo del partido del Huesca, que casi valía más la pena no verlo, porque ha habido opiniones muy duras al respecto, tanto de Fran Escribá como de los propios jugadores. Así que me tendré que poner al día estos días siguientes. Pero lo que está claro es que está sonando que ya hace falta un cambio de entrenador en el seno del Real Zaragoza. Hoy vengo a hablaros de 4 entrenadores que me encajan por perfil y sobre todo por mediáticamente a la hora de elegir un entrenador, porque creo que entrenador del Real Zaragoza no puede ser cualquiera, tiene que ser un entrenador con cierto peso en el fútbol español. Pero tampoco creo que el Real Zaragoza esté capacitado ahora mismo de elegir o de poder elegir a los mejores entrenadores libres que hay en el mercado. Luego os pondré una lista al final del vídeo con todos los más importantes que están libres a día de hoy, pero creo que realmente hay muchos que por nombre ahora mismo y por caché se le escapan al Real Zaragoza. De hecho, puede ser que hasta incluso alguno de los que he puesto en el vídeo de hoy, porque hay alguno que ya ha sonado para el Real Zaragoza, pero creo que puede ser que sea que pida mucho dinero y que por eso no esté al alcance del Real Zaragoza. Quiero leeros también a vosotros en comentarios. Vamos a empezar hablando de uno que yo creo que a mí es el que más me gusta de todos, que es Vicente Moreno, un entrenador que sobre todo le hemos visto destacar en el Mallorca, con el que hizo un hito histórico, diría, que fue el llevarlo desde segunda B, entonces ahora primera RFF, hasta primera división en años consecutivos. Y su último equipo, del que dejó de ser entrenador hace 2 días prácticamente, que fue la Unión Deportiva Almería, no tuvo un papel realmente relevante, pero tampoco le dejaron, no ha sido entrenador más que 6 o 7 partidos. Su formación preferida, como veis ahí, es el 4-2-3-1, una formación que hemos pedido bastante últimamente para el Real Zaragoza, porque haría potenciar esa posición de media punta para Mikel Mesa, y creo que sería un entrenador que tiene experiencia en segunda división, que ya ha ascendido con un equipo como el Mallorca, que no era ni de cerca la mejor plantilla de la categoría, que ascendió además por método de playoff, así que creo que puede ser un entrenador que encaje en este Real Zaragoza. Le vimos jugar en segunda división más con un esquema ofensivo, un 4-2-3-1 que muchas veces era un 4-3-3, porque no sé si recordaréis aquel Mallorca, pero las bandas eran Lago Junior y Leo Suárez, que eran 2 jugadores de banda ofensivos. La media punta era para Salva Sevilla, un jugador muy creativo, y el doble pivote estaba formado casi siempre por Dani Rodríguez e Idris Ubaba, un jugador más destructivo y más pivote defensivo como puede ser el africano, y un jugador más box to box con llegada incluso a área contraria, que hacía muchos goles, como el exjugador del Albacete Dani Rodríguez. Ya digo que a mí es quizá el que más me gusta de todos, Vicente Moreno. Creo que es un entrenador que ya sabe lo que es, como he dicho antes, ascender a primera división, que es muy importante. Por cierto, que no lo he comentado al principio del vídeo, pero solo he escogido entrenadores españoles, porque creo que el tema del idioma es un tema muy importante, y más cuando coges un equipo a mitad de temporada. Hay muy buenos entrenadores libres en el extranjero, pero creo que a día de hoy el Real Zaragoza no lo puede coger un entrenador que no sepa español, castellano, vamos, no español, castellano, ¿vale? Creo que es totalmente necesario. Vamos a por el segundo, que es uno de los 2 que ha sonado en prensa estos últimos días, que es Albert Celades. Poca experiencia a nivel de clubes, tan solo unos pocos partidos en el Valencia. Su formación es el 4-4-2, mucha más experiencia ya en la selección española, en categorías base, entrenó la sub-17, la sub-21. Su formación preferida es el 4-4-2, un 4-4-2 de posesión, con mucho jugador de buen pie, con centrocampistas tirados a banda. Hay que recordar, ya digo, su última experiencia es en el Valencia, pero en un Valencia el que no es el de ahora, ¿vale? Que se me entienda, con jugadores de mucha más clase.
lo he mirado antes y el 4-4-2, uno de los últimos que puso en liza fue con Dani Parejo y Daniel Bas en el centro del campo, Carlos Soler tirado a banda izquierda, Ferran Torres en banda derecha y arriba Maxi Gómez y Rodrigo Moreno. O sea, Valencia con jugadores con mucha calidad. Como veis, mucho centrocampista de buen pie, le gusta tener la posesión, le gusta ser un equipo propositivo que lleve la iniciativa y creo que para el tipo de jugadores que tiene el Real Zaragoza es una idea muy buena, no tanto el esquema. Creo que tendría que modificar ese 4-4-2, pero a mi modo de ver sería un entrenador que potenciaría muy bien a Marc Aguado, a Jaume Grau, a Michael Mesa, a Toni Moya, a todo este tipo de futbolistas que tiene el Real Zaragoza y que pienso que necesitan un entrenador que les potencie porque, a mi modo de ver, el centro del campo es la parcela más importante o más decisiva que puede tener este Real Zaragoza, porque es donde más jugadores de talento tiene. Tercer entrenador que he metido en la lista, otro de los que ha sonado, que es Pablo Machín. Pablo Machín, que probablemente es el más distinto de todos, empezando por su formación preferida, que ahí lo sabéis todos los que hayáis visto, sobre todo al Girona, que creo que es donde Pablo Machín se hizo un nombre, con ese 3-4-3, 5-2-3, como lo queramos llamar. Sobre todo son dos laterales que suben mucho, pero que siguen siendo dos laterales. Rara vez coloca extremos ahí en esas posiciones. Y tres centrales con buena salida de balón, pero sobre todo que defiendan. Se centra en una defensa muy fuerte, encajar pocos goles y luego arriba sí que es verdad que llega mucho por banda con, ya digo, dos extremos más los laterales, un solo punta. En este caso hay que recordar que Stuani brilló con Pablo Machín, recuperó pese a su edad su máximo nivel, yo diría. De hecho volvió a ir a la selección uruguaya y fue cuando hizo muchísimos goles en primera división, ese Girona de Machín, que hizo una buena temporada, una muy buena temporada. Al final Pablo Machín no renovó porque se fue al Sevilla y a partir de ahí su carrera sí que fue hacia abajo, me atrevería a decir. Pero creo que Pablo Machín necesita un impulso y por qué no llegar desde un histórico como el Real Zaragoza, que no está en su mejor momento. Es un esquema que me gustaría ver en este equipo. Yo lo he dicho, el 3-4-3 más, bueno, 3-4-3, 5-2-3, repito, como queramos decirlo. Es un esquema que potenciaría bastante los centrales, que creo que es una zona en la que el Real Zaragoza está bastante bien armado, aunque estos últimos partidos no lo parezca. Y luego las bandas, que ahí sí que es verdad que quizá no hay tantos jugadores, pero sí que tienes jugadores como Mollejo o Valera que pueden ser decisivos, y más si no les das esa responsabilidad de tener que defender. Si les colocas a Borge y a Leques por detrás más tres centrales, se pueden centrar mucho más en atacar y creo que ahí pueden ser bastante decisivos. Y más con la baja de Sinan Bakis, jugar con solo un punta tampoco me implica demasiado desgaste, porque además se está viendo que tanto Azón como Enrich no están haciendo muchos méritos para jugar muchos minutos, así que se podrían turnar y a ver si podríamos encontrar ahí una buena opción para hacer daño a los rivales. Y la última opción que quiero decir en el día de hoy es Rubi, otro entrenador que ya sabe lo que es ascender a primera división. Su último equipo era Almería, al igual que Vicente Moreno, 4-2-3-1, al igual que Vicente Moreno, pero quizá más ofensivo que el exentrenador del Mallorca. A mí Rubi me gusta, ya digo, es un entrenador que las últimas experiencias que le he visto, a mí sus equipos me gustan bastante. Es verdad que el Almería este año no ha tenido suerte, primero porque los fichajes no le están funcionando y luego porque las lesiones se están cargando a su plantilla. Hay que recordar que sus principales apuestas, sobre todo en la ofensiva, como son Luis Javier Suárez y Koné, están lesionados. Entonces, quizá por ahí se entienda la sustitución tanto de Rubi como del propio Vicente Moreno. Pero Rubi a mí siempre me ha gustado. Me gustó en su primera etapa en el Almería, me gustó en el Español, pese a que al final se le acabase destituyendo, pero creo que el Español de Rubi tuvo momentos de fútbol espectaculares y creo que sería una muy buena opción para el Zaragoza. Quizá después de Vicente Moreno o incluso a la par serían los que más me gustarían. Con Rubi tengo más dudas de que pueda ficharle el Real Zaragoza porque creo que puede tener otras opciones tanto en primera división como en el extranjero, pero volvemos a lo mismo que os decía antes de Pablo Machín. Es una muy buena oportunidad para Rubi coger el Real Zaragoza y hacer unos 6 meses muy buenos
y ponerse otra vez en la palestra. Pero, ya digo, creo que es complicado que acabe firmando por el Real Zaragoza, aunque lo he metido en esta lista y eso implica que creo que puede haber alguna opción de que pueda venir, ¿eh? No sé cuál de los 4 os convence más a vosotros, quiero leeros en comentarios también. Son 4 entrenadores que creo que Celada es quizá el que menos, pero los otros 3 ilusionarían al Real Zaragoza, a la afición, que creo que ahora mismo se necesita un entrenador. Si se cambia, Escribá, ¿eh? No estoy diciendo que haya que cambiarlo, que bueno, yo creo que algo hay que cambiar, y como no se puede cambiar 14 jugadores, pues ya sabéis que yo no soy mucho de destituir el entrenador, pero es que la racha que lleva el equipo es malísima. Entonces, pues ya digo, algo hay que cambiar. Hay que fichar un entrenador que ilusione a la afición. Un entrenador, para mí, han sonado otros entrenadores, pero creo que hay que traer a uno que tenga nombre, porque si no, volvemos un poco a las mismas. Otros nombres que hay libres en el mercado y que no he puesto en este vídeo, ya ahora los iré comentando por algunos motivos. Ahí los tenéis en pantalla. Julen Lopetegui, Javi Gracia, José Luis Mendilibar, Setién, Pacheta, Robert Moreno, Cervera, Pepe Mel, Abelardo, Martí, Víctor Fernández, obviamente, José Luis Oltra, además de muchos otros. Creo que los primeros de la lista, Lopetegui, Mendilibar, Pacheta, veo complicado Setién, ya digo, veo complicado que puedan firmar por el Real Zaragoza porque su caché es muy elevado. Víctor Fernández dudo mucho que quiera volver del retiro y luego otros como Abelardo, Martí, José Luis Oltra, no me acaban de encajar. Y Cervera no me encaja porque su 4-4-2 es tan estricto que tendríamos un poco lo mismo que con Escribá el año pasado. Es verdad que quizá Abelardo sí que me pueda encajar un poco más, pero tampoco me convence tanto como los 4 que he comentado. No sé, quizá alguno de estos a vosotros os convence más. Ya digo, yo por distintos motivos no los he colocado en la lista de 4. Ahora quiero leeros a vosotros en comentarios qué entrenador ofreceríais el puesto de líder de este Real Zaragoza, porque no olvidemos que el entrenador tiene que ser un líder, además de los que pueda haber en el vestuario, y tiene que tener carácter y peso de líder, y eso también creo que es muy importante, y por eso es súper necesario que el entrenador que se elija sea un entrenador con peso en el fútbol español. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, like, suscripción y nos vemos mañana con un vídeo nuevo. Chao.